Hola, ¿qué tal a todos, queridos docentes de educación media superior? Estamos aquí explicando lo que es la planeación que nosotros estamos diseñando para este nuevo ciclo escolar y pues bueno, relativamente estamos explicando paso a paso cada una de las diferentes planeaciones que nosotros tenemos como intención editar y a su vez de editar, pues a ustedes complementar esa información para que en su momento cuando si tuviesen el acceso a ese tipo de documentos, pues ustedes mismos sepan qué es lo que lleva, qué es lo que adquirieron, qué es lo que pueden modificar o en base a qué se está diseñando todo esto. Para ello, pues bueno, vamos a ver una planeación. El día de hoy vamos a explicar lo que es la energía en los procesos de la vida diaria. Y pues bueno, recuerden que esta es una de las planeaciones más largas que yo considero, aunque no sé si en quinto semestre sea igual que en todos los anteriores, pero por lo regular lo que es el área de ciencias naturales siempre ha sido una situación muy amplia lo que es la cuestión de la planeación, ¿vale? Entonces vamos a explicar primeramente lo que es la cuestión de la situación semestral. En este caso, saber que la energía en los procesos de la vida diaria eh, es una WAC que pertenece al área de conocimiento, Ciencias Naturales Experimentales y Ingeniería. Se da 4 horas y en este caso durante 64 horas se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. ¿Vale? Esto, pues bueno, relativamente lo dejamos vacío porque recuerden que el contexto propio de su escuela es el que tendrían que desarrollar ahí. Ahí nosotros no podemos intervenir mucho porque pues los contextos son infinitos en cuanto a la cuestión de dónde laboran, ¿no? Y más si en algún momento pues hablamos de todos los municipios que hay alrededor del Estado de México y aún entre los municipios hay localidades que son muy diferentes una con otra. La cuestión de cómo se organiza esta parte, pues bueno, relativamente sabemos que lo que es esta parte, como lo habíamos dicho en su momento, son 16 progresiones, ¿vale? Al ser 16 progresiones, pues la tenemos que dividir en lo que viene siendo el parcial. Y pues a eso todavía le añadimos que le tenemos que quitar una semana de inducción, entonces esta WAC siempre ha sido ese problema relativamente el tiempo no nos ayuda mucho, pero bueno, al final de cuentas, la intención es planificar y en la planeación, pues bueno, tratar de dar lo más ideal posible lo que queremos. En este caso, empezamos el 1 de septiembre con nuestra semana de inducción, o si queremos, le podemos poner ahí inclusive la semana de regularización, hasta el 5 de septiembre que se haga esa semana. ¿Por qué? Y más ahora que casi casi los estudiantes estuvieron un poquito eh, pues sí, casi 2 meses de vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que todavía esta semana de inducción va a servir muchísimo porque para este tiempo que han tenido ausentes en la escuela, pues va a haber muchos problemas en cuanto a nivelación académica. Entonces ahí sería importante también tratar esa parte. No sé si desconozco si los directivos todos vayan a permitir esa semana de inducción o nada más digan o lo den al libre criterio, no sé, aquí como tal, nosotros lo estamos tratando de estandarizar para que de esa manera se tome en cuenta una semana de inducción. Posteriormente, pues viene el desglose de las progresiones. En este caso, esta planeación que es de 16 progresiones es una de las más difíciles de dividir porque está muy cerrado el tiempo, ¿no? Está muy cerrado el tiempo, pero bueno, al final de cuentas, repito nuevamente, tratamos de hacer lo mejor posible en esta parte. Por tal motivo, nosotros estamos considerando que desde la semana de inducción, lo que viene siendo desde la semana de inducción, o más bien sí, desde la semana de inducción y hasta la progresión número 5 se contemple lo que es el primer parcial, ¿vale? Aquí hay mucha cuestión propia donde se sigue pensando y a lo mejor hasta cierto punto tienen razón porque manejan la materia de juntar progresiones, efectivamente, pero pues, supuestamente el diseño de las progresiones es para que puedas identificar si llegara el alumno a tener problemas de aprendizaje, en cuál de todas las progresiones tuvo ese problema. Es decir, si fue en la primera o fue en la segunda, pero si juntas la primera con la segunda,
va a ser muy complicado detectar cuál fue su debilidad en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Por eso es, por esas razones por la cual no se considera que no es ideal el unir las progresiones, pero bueno, relativamente hay personas o docentes que aún siguen pensando en esa parte y o sea, respeta porque es su experiencia lo que hace posible esa parte, pero para el proceso de evaluación ahí sí se corta un poquito porque no sabes dónde estuvo la falla, ¿no? Entonces, bueno, eso es un consejo propio, ¿no? Estamos tomando en cuenta 5 progresiones de tal manera que como está muy corto el tiempo, estamos tratando de que pues, prácticamente sea una progresión por semana, ¿vale? De hecho, entre el primer parcial, lo que cierra son 7 semanas. Entonces, digamos que solamente una de ellas escogimos, que fue la 2, para que se llevara en 2 semanas. Las demás son una semana. Cada semana cambia ese tema, cada semana cambia ese tema y pues relativamente estamos considerando desde el primero hasta el 17 de octubre, ¿vale? Para primer parcial. Después de ahí, aquí viene el mayor de los retos. ¿Por qué el mayor de los retos? Porque ahora viene, pues quedaron todavía muchos pendientes, ¿eh? Quedaron pues prácticamente 11 progresiones pendientes. Entonces estamos tomando en cuenta que desde la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima y hasta la onceava, digo, yo sé y entiendo que a lo mejor docentes que dan esta materia, esta UAC, me digan, oiga, pero pues está imposible sacar tantos temas tan rápido, ¿no? Pero pues tampoco podemos inventar el tiempo. Eso es lo único que podemos así como que a grandes rasgos estructurar. Yo sé que lo complicado aquí pues es que estoy dando el tema de radiación y luego quieren que sea ley de la gravitación, luego la energía, luego las fuerzas, luego la electricidad, luego el magnetismo y todavía la interacción entre ellos en un solo parcial, pues va a ser muy complicado para el estudiante y sí, en efecto. De hecho, volvemos a lo mismo, por eso es la famosa reestructuración de esto, ¿no? O sea, este concepto lo vieron que no está correcto y pues obviamente lo están cambiando y lo están tratando de remediar juntando hacia propósitos formativos, ¿no? Pero bueno, esperemos que esa nueva etapa funcione. Ya en su momento estaremos ahí apoyándoles en ese nuevo concepto y pues sin problema, ya saben que el Centro de Capacitación y Servicios Educativos se diseñó exclusivamente para cuestiones pedagógicas en aspectos de educación media superior y apoyarles a ustedes en esta área, ¿vale? Entonces son esas 6 progresiones y finalmente, pues bueno, las restantes que son 5, que aquí otro problema más, este periodo se acerca con Navidad, este periodo último es el que más digo yo que quedaría más truncado, a pesar de que está organizado de tal manera que quede durante el proyecto, perdón, durante la transición de los tiempos de el semestre, por las fiestas navideñas, por las vacaciones, por la forma de evaluar o porque en algún momento ya cuando regresan de Navidad ya todo docente quiere evaluar a los estudiantes, este parcial está muy castigado, ¿vale? Y lo digo así tal cual porque son muchas progresiones y le metes todavía la cuestión de las ausencias de lo que viene siendo la parte de los tiempos navideños como tal, pues es algo que desafortunadamente está en el propio proceso. A lo mejor dirían, bueno, podemos juntar las cosas. A la vez, si ya no te dice nada por juntar, pues adelante. Inclusive hasta aquí yo en algún momento pensé y dije, pues inclusive hasta brincártelo, ¿no? Brincarte alguna progresión que creas que no necesiten, pero evidentemente, desafortunadamente, por el tipo de evaluación curricular que en algunos momentos se da, pues tú tienes que, tu planeación y la lista de cotejo habla claramente de que tienes que tener todas, ¿no? O sea, si en algún momento te han calificado tu rúbrica, perdón, tu planeación, hay en listas de cotejo donde establece claramente que una de las calificaciones o un puntaje que evalúa tu planeación es de que esté bien realizada con todas las progresiones y no elimine ninguna. O sea, eso es de verdad que es un reto, sobre todo para este tipo de materias,
pero pues bueno, obviamente hacemos lo que podemos, ¿no? Y relativamente quiero ser muy verídico en esto, o sea, esta planeación o este último parcial está súper castigado. ¿Por qué? Porque la primera progresión es del 8 al 12. Hay por los regulares cuando empiezan los villancicos y toda esa parte. Eh, Suena curioso, pero ya del 15 al 19 la mayoría de los maestros ya nos queremos salir de vacaciones, ¿no? Ya estamos suficientemente cansados con respecto a tantas actividades y pues aquí ya lo que menos queremos es en ningún momento hasta los motivos de dar clase, ¿no? Sobre todo porque pues se acerca Navidad y ahí empezamos como que cuestiones propias de la labor docente que en algunos momentos tenemos. Eso no quiere decir que no trabajamos, ¿no? Tampoco, tampoco es esa parte, pero por la cuestión de la Navidad, inclusive hasta las ausencias, ¿no? Como que empiezan a crecer y pues ahí es donde también termina con esto, ¿no? Regresamos y obviamente al regresar, cuando ya regresamos un 7 de enero, pues la mayoría regresa a querer evaluar. Y si a esta parte le añadimos lo que viene siendo la parte de lo que estamos programando, pues de por sí, la progresión 12 que fue la que quedamos, a- apenas si se vio por todas las actividades de navideñas. La 13 pues medio se vio porque el proceso ya no es el mismo y los ausentes de los estudiantes, bueno, estudiantes que algunos quedan ausentes por cuestiones propias de que ya se acercan vacaciones y ya no quieren asistir del todo a clases porque es, no sé, es algo curioso que diciembre es como que para el proceso propio de una escuela a veces se complica, ¿no? Y regresas y pues obviamente tienes otro problema, ¿no? Regresas y regresas a mitad de semana, porque si no mal recuerdo regresamos el 7 de enero, que casi casi es a mitad de semana. Y pues en esa semana, lo que queda de esa semana tienes que desarrollar la 14 y la semana que viene desarrollar la 15 y las últimas dos, esperando llegamos a esta parte, realizar la 16. Este tercer parcial queda muy, muy, muy castigado. Pero pues bueno, relativamente es lo que no es culpa del docente, claro que no. Aquí fue la situación de que este tipo de plan de estudios no se diseñó de la manera adecuada porque no consideró que son muchísimas progresiones para tan poquito tiempo, ¿vale? Y pues ahí el que se mete en líos es uno mismo, ¿no? Entonces nosotros por eso sugerimos esta parte. Ya en su momento en el desarrollo, pues bueno, tú sabrás en qué, cómo hacer este tipo de adecuaciones necesarias. Estandarizamos los aspectos de evaluación, participación 20%, actividades 50% y cuestionario 30%, y lo hacemos y lo repetimos en todos los parciales para que los parciales, independientemente que sea la misma forma de evaluar, los aspectos que evalúan o lo que tienes que aprender en ese momento y se evalúa, pues es totalmente diferente un concepto con el otro, ¿vale? Aquí, pues bueno, tenemos lo que viene siendo el proceso de la planeación. Y pues bueno, nos vamos a lo que es ya la, la forma del diseño de las progresiones. Como lo comentaba, este tiene 2 semanas. ¿Por qué tiene 2 semanas? Pues recuerda que una de ellas es para la progresión y la otra es para la nivelación, que la vas a necesitar porque obviamente eh, será muy importante que los estudiantes que hoy asisten a la escuela pues tengan esa nivelación porque vas a darte cuenta que llegan muy, el, el tiempo que tuvieron de vacaciones les va como que fallar un poquito en la cuestión propia de lo que es la parte de su aprendizaje, pero bueno, ahí relativamente por eso tenemos la semana. Las fechas, esta se realizó antes de que nos saliéramos de vacaciones, bueno, de receso escolar, 1 de julio. Si te das cuenta, primer parcial se califica del 20 al 24, más bien se captura, perdón, el segundo del 8 al 12, el tercero del 26 al 30, ¿vale? Y pues bueno, estamos considerando la mitad de septiembre para desarrollar esta planeación, esta progresión, perdón. Vienen sus características propias, ya que eso lo conocemos como tal. ¿Qué es lo que necesita el estudiante? Pues comprender la relación entre fuerza y energía y otros aspectos más. ¿Qué es lo que procede a hacer el estudiante? Pues debe de ser capaz de observar y analizar situaciones donde ocurre la interacción entre objetos y pues finalmente despertar su curiosidad científica, ¿no?
Obviamente dice más contexto, pero bueno, en resumen, hacemos lo que sintetizamos esa información para que les pueda servir sin problema. Desarrollamos la primera progresión y pues evidentemente en la primera progresión tiene que haber una metodología, tus normas, tus dinámicas del curso, tus criterios de evaluación, tu encuadre y todo esto, ¿no? Yo soy de la idea de que el encuadre, si en algún momento se necesita o se requiere, de hecho, yo creo, o sea, es lo que pienso como especialista en esta área de la cuestión educativa, y yo creo que el encuadre, o sea, ya está más que, a lo mejor se necesitaría complementar, pero yo creo que el encuadre, por los aspectos que aquí se están manejando de cómo se va a evaluar y el cronograma de cómo se haría, y obviamente pues aquí el contexto y todo lo que se tiene, pues yo creo que es más que encuadre, ¿no? Y aquí relativamente, pues yo creo que a lo mejor como un documento aparte, pues tus normativas, tu reglamento, tus objetivos o alguna cuestión propia de la materia, pues sí, sin problema lo puedes colocar como una hoja aparte, pero hay docentes, perdón, hay directivos que aquí dentro de la misma planeación quieren que coloquen toda la información, ¿no? Y yo le dije esto y me respondió aquello y el otro, y entonces ahí pues yo creo que esas planeaciones ya no son tan a lo mejor eficientes, y no tanto porque no se haga así, porque sí, efectivamente las planeaciones tienen que ser muy, muy bien redactadas, sino porque como esta planeación de progresiones se complementa con la planeación semestral, pues yo creo que ya se responde entre sí, ¿no? Ya al final de cuentas, esta planeación no es un documento que se le va a dar al estudiante, ¿no? Es un documento que es un guión del docente. Entonces, pues yo creo que eso es más que suficiente. Y si un directivo no llegara a entender esta información, pues ahí, con todo respeto lo diría, ya no es porque esté mal hecho el trabajo, ¿no? Sino porque relativamente el directivo le hace falta un poquito de conocimiento en cuestiones de labores de planeación, ¿no? Independientemente que yo sé que la mayoría de los directivos, algunos tienen muchísimos años dentro de la docencia, pues sí, pero pues las cuestiones propias de la planeación han cambiado muchísimo y ya no podemos comparar las planeaciones de hace años con las planeaciones de ahora, ¿no? De hecho, creo yo que el formato de planeaciones ha cambiado tanto y tantas veces que yo creo que hay directivos que no saben ni en qué tipo o estilo de planeación, formato de planeación estamos, ¿no? A eso le añadimos los modelos educativos y todavía peor, ¿no? Que el marco curricular común de por sí fue un modelo educativo nuevo y todavía que le vayan a hacer adecuaciones a los planes de estudio, pues es como si hubieran metido dos modelos educativos en uno solo. Pero bueno, eso ya es por parte de las autoridades de federales, y pues nada más nos tenemos que acoplar a ello, ¿vale? Entonces ya aquí está lo que viene siendo la parte de lo que hace el docente, que es explicar todo el encuadre, el estudiante pues participar, el docente dar la evaluación diagnóstica y pues obviamente sesiones de repaso en caso de ser necesarias para que de esa manera el estudiante sea parte de esa nivelación que se necesite, ¿vale? Ya después de ahí, pues empezar así con las labores del docente, sus actividades, todo lo que se desarrolla. Aquí, si te das cuenta, estamos tratando de que siempre tenga coherencia lo que se dice. Por ejemplo, aquí dice, el docente menciona el objetivo y pues da algunas características propias de lo que va a desarrollar, mientras el estudiante va a darle una respuesta. Digo, al final de cuentas es lo ideal, ¿no? Obviamente, ¿qué tal si el estudiante ni responde? Y pues obviamente eso se queda truncado, ¿no? Pero en tu ideal, en tu forma de escribir, en tu forma de redactarlo, tú quieres que una vez que tú hagas algo, el estudiante te responda, ¿no? Y viceversa, cuando el estudiante pregunte, tú le respondas. Entonces aquí como que hay un diálogo entre la planeación para que el docente hace esto, el estudiante hace esto, el docente explica, el estudiante responde, el docente organiza, el estudiante atiende las indicaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí todo está totalmente con coherencia para que no digan, es que el párrafo de arriba no tiene relación con el de abajo, este sin problema lo tiene, los temas que van a desarrollar, cómo el estudiante interactúa con esos temas y pues bueno, las preguntas detonadoras que en algún momento son necesarias para abrir paso a lo que es la sesión, ¿vale?
Después de ahí, pues vienen todas las actividades propias de la explicación, las cuestiones de a lo mejor redactar frases, proyectar imágenes, esquematizar, dibujar símbolos, todo lo que enfoca lo que es la área de ciencias naturales experimentales. ¿Por qué? Porque ciencias naturales experimentales, al menos con esta etapa, habla de cuestiones propias de combinación física, química, biología, ecología y no sé qué más combinen, ¿no? Entonces ahí, pues, literalmente en algún momento hasta hay docentes de esta área que no saben ni, o sea, a pesar de que saben que es ciencias naturales experimentales, ya no saben si lo va a hablar en contextos químicos, en contextos físicos y en qué contextos no. Por eso, pues bueno, por ejemplo, aquí estos símbolos, pues se está hablando con referente a la física, ¿no? Entonces ahí a lo mejor son cosas físicas las que se ven aquí y pues como tal así parece, ¿no? Parece como que es el complemento de conservación de la energía. Pero bueno. Esa redacción les va a servir de mucho para llevar a cabo esta parte. Aquí viene tu cierre en cuanto a las actividades que tengas que hacer, la participación, alguna autoevaluación que quieras que tomen los alumnos, e inclusive saber si sí aprendieron algo, no aprendieron algo. Digo, es relativamente, en algún momento estas actividades parecen ser como que muy, de mucha ilusión, pero bueno, al final de cuentas lo planeamos y ya si se logra, qué fenomenal sería, y si no se logra, pues hacemos las adecuaciones necesarias, pero de que tratamos de dar una clase completamente conectada al alumno, lo tratamos, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que la labor se esté haciendo mal, ¿no? Sino que simplemente volvemos a lo mismo. El detalle que tiene, la peor barrera que tiene este tipo de wax es de que son muchísimas progresiones. Entonces, al ser muchísimas progresiones es lo que te impide, aunque tú desees tanto que aprendan, te impide quedarte en una sola progresión. ¿No? Imagínate, si son 16 y echas una progresión 5 semanas, casi el mes te echas en una progresión, pues evidentemente el tiempo se te limitó tanto que con el puro milagro, o será muy milagroso que llegaras hasta la 16. ¿Por qué? Porque ya quitaste 5 semanas, o sea, ya nada más te van a quedar cerca de 15 semanas para realizar 16 progresiones, y a eso le quitas las semanas de que no se elaboran, pues obviamente ya empiezas a tener un déficit en lo que es el desarrollo de las progresiones, ¿no? Pero bueno, eso es lo que desafortunadamente es el riesgo de esta parte. Aquí pues vienen lo que vienen siendo sus referencias. Aquí nos estamos basando en otro libro que por ahí estamos también teniendo ya como tal. Y pues referente a esto, pues bueno, tenemos lo que vienen siendo sus links que nos pueden apoyar. Viene la segunda progresión, aquí viene todo su desarrollo. Estas son de las progresiones más largas que ustedes pueden ver, ¿no? De hecho, este formato creo que es el más sencillo de todos que hemos tenido. Cuando recién empezamos en esta situación de apoyarlos a ustedes en sus planeaciones, había el primer formato, era el formato más extenso que pudo haber existido, donde por cada progresión había alrededor de hasta 9 páginas. Entonces, si multiplicabas las 16 por las 9 páginas, pues llegabas a 150 hojas cerca de la planeación, ¿no? Aquí, afortunadamente, si no mal recuerdo, creo que son 34 páginas las que tiene esta planeación de primer parcial, ¿vale? Ya que tenemos todas las actividades que ustedes pueden checar y ver cómo se conectan entre sí, viene su formato de guía de observación, donde se participa, donde se expresa, donde se escucha, donde se ve, se observa al alumno si sí está aprendiendo, si está comprendiendo, y habla de un contexto totalmente formativo de esta parte, ¿no? Que sepa mucho, pero que lo sepa bien, ¿vale? Entonces ahí es donde se aplica esta parte. Y el portafolio de evidencias, perdón, aquí es lo que vienen siendo en qué temas está participando, en lo previo a lo que es la energía y la fuerza, en lo previo a lo que es el movimiento de un objeto, en los previos al movimiento lineal, en los previos a la segunda ley de Newton y en los previos a lo que es la suma de momentos lineales, ¿vale? Y el porcentaje, pues bueno, lo estamos dividiendo de manera equitativa para juntar el 20%, 4% para cada participación. Ahí es un poquito complicado y laboriosa esta parte, pero bueno, estamos tratando de cumplir que estamos tomando su participación desde el inicio hasta el final del parcial. Porque hay veces que como estudiante eso te dicen, ¿no? Es que nunca me tomó en cuenta las participaciones del principio y resulta que al final toma en cuenta todo, ¿no?
Bueno, ahí evidentemente es porque la participación se tiene que contabilizar siempre, ¿no? Inclusive a lo mejor posiblemente y este porcentaje se dé con una simple lista de cotejo, ¿no? Nosotros estamos generando una guía de observación, pero posiblemente ustedes como tal, por la facilidad de esto, que sea una lista de cotejo y si participó, con que haya participado, ya se ganó este 4%. ¿Vale? Mientras más participen, pues, sobre todo por la cantidad de alumnos. Entonces podría ser que en vez de este instrumento se vaya directamente a este y este funcione como una lista de cotejo. Si participó lo tiene, si no lo participó no tiene el 4%. ¿Vale? Esa es una alternativa, pero bueno, esto ya ustedes deciden. La lista de seguimiento y del portafolio de evidencias, pues aquí literalmente estamos sacando una actividad por progresión. Por ejemplo, en la primera, que dibuje y esquematice lo que es la cuestión de los campos invisibles. La segunda, que esquematice ahora lo que es las fuerzas resultantes y la identificación de la masa y la velocidad. Es decir, realice un esquema, un bosquejo. Después, que haga unos ejercicios de momento lineal, que otra vez vuelva a hacer ejercicios, pero ahora sobre la segunda ley de Newton y finalmente que haga una infografía sobre la suma de los momentos, ¿no? Digamos que en pocas palabras sepa dibujarlo, que son estos dos, que sepa realizar ejercicios, es decir, calcularlo y que sepa transmitirlo. Estamos tratando de mencionar un poquito lo que es la taxonomía de Bloom, ¿no? Donde primero lo comprende, después lo empieza como que a aplicar un poquito, a realizar y finalmente lo puede inclusive hasta sintetizar. Obviamente son temas diferentes, pero uno que conoce este temas de la energía probablemente sabe que es un proceso de aprendizaje en cuanto a las diferentes leyes de la física, ¿no? Evaluación de primer parcial, su respectivo valor de cada actividad aquí, pues relativamente aquí nada más es seis evidencias, o mejor dicho, cinco evidencias escritas y la última de cuestionario. Con eso terminamos y obviamente después vienen las rúbricas, ¿no? Para saber exactamente qué se le califica al estudiante en cada una de las actividades, ¿vale? Nos vamos al segundo parcial. En el segundo parcial, pues bueno, relativamente estábamos hablando de que nos quedamos en la quinta progresión, quiere decir que esta empieza en la sexta. Ya tenemos también lo que viene siendo nuestro desarrollo, eso si se dan cuenta se hizo una semana después, el 7 de julio, y pues obviamente tenemos todos estos aspectos, ¿vale? Toda esta información, ahí vendría siendo también, de hecho creo que esta es la más amplia de todos los parciales, porque como son más progresiones, pues relativamente tiene mucho más información, ¿no? Ya estamos llegando a lo que es la novena progresión, posteriormente la décima progresión y posteriormente la onceava progresión y ya finalmente, ahora sí, lo que vienen siendo los formatos de evaluación. Nuevamente repetimos la cuestión de que se lleva una guía de observación. Las participaciones aquí se dividen mucho más. Vean, aquí creo que evidentemente yo creo que la alternativa mejor va a ser simplemente decir si lo hizo o no lo hizo para que sea más rápido. Y si participó en la radiación electromagnética, la ley de la gravitación universal, de la conservación de la energía, de los campos eléctricos, de las fuerzas eléctricas, de la energía almacenada en un campo, ya con eso es más que suficiente para ver si esto se merece su participación. Evidentemente, la suma de todos estos momentos de participación generan un 20%, ¿vale? Como se está estipulado que valga lo que es la participación. Ya finalmente viene siendo esta parte de la lista de seguimiento de las actividades. Como son seis progresiones, aquí sí hay muchísimas actividades, ¿no? Entonces aquí, o sea, de hecho esta parte creo que también otra cuestión importante, ¿no? A veces dicen que ciencias naturales experimentales, por la parte de ser experimental, tiene que sacar prácticas, pero el tiempo no te da para prácticas. Entonces estamos como que muy en la cuerda floja para poder desarrollar esta actividad. Pero bueno, podemos ahí tratar de sacar recursos y a ver si de alguna u otra manera podemos intervenir más en el proceso y facilitar un poquito el proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, pues le estamos pidiendo al estudiante que haga una presentación, un video o alguna animación donde hable del comportamiento dual de la luz. La segunda actividad, que sea una infografía comparativa entre dos leyes. La tercera, pues ahora que haga ejercicios aplicando esos principios de campos de fuerza.
El cuarto, pues que haga el análisis de casos ya contextualizados y resolviendo ejercicios para la cuestión de los movimientos. El quinto, estamos tratando de que se haga una práctica experimental básica, ¿no? O bien, si no se puede hacer una práctica experimental básica, al menos construir una maqueta donde se demuestre la cuestión de cargas o campos, ¿no? Aquí, pues, relativamente, eso podría ser una alternativa por la situación del proceso de las progresiones, de que no se tenga tiempo para desarrollar la práctica, pues bueno, le voy a hacer que haga una construcción de la maqueta y en esa maqueta pues va a ver lo que en algún momento quería que practicáramos experimentalmente, ¿no? Además, esto de la práctica experimental, pues a veces la cuestión de los laboratorios también juega un papel importante, pero si de repente pues quisieras llegar a tomar esta parte, como es la quinta, de hecho, mm, si no mal recuerdo, es la progresión antepenúltima, ¿verdad? A ver, déjame ver. Es, sí, la antepenúltima. La última. No, la penúltima, más bien. Sería la penúltima, es decir, que si estamos terminando en una progresión número 11, entonces debería de ser el contexto de la 10. De hecho, aquí digo, por si en algún momento dices, bueno, si quiero hacer la práctica, ¿qué opciones me da? Pues aquí te dan como tal. Mira las opciones de prácticas que hay. Medir las fuerzas entre cargas usando materiales simulados como globos, electroscopios y caseros. Digo, si en algún momento tengas contacto, simplemente al construir un electroimán y levantar objetos livianos, que ahí puedan demostrar esta práctica, o ya en su momento, si tienen el conocimiento suficiente al armar un circuito simple con un motor, una pila y un alambre y un imán, pues probablemente esta parte, ¿vale? Y ya de esa manera, por eso aquí dice, elige, ya sea que el estudiante elija o que tú elijas, si se necesita hacer una maqueta o podemos hacer, o se puede realizar una práctica. Entonces ahí como que estamos dando dos opciones, ¿no? Para que de tal manera no se quede en el olvido esa parte y por eso está correspondiendo a esa penúltima actividad, ¿vale? Porque, bueno, la última actividad, pues ahora sí ya son un reporte de práctica de la ley de Faraday. De hecho, ahí también hay otra práctica, ¿no? Y esa práctica está en la última y pues evidentemente, eh, por ejemplo, aquí estamos hablando de la construcción de un generador sencillo con bobina. Es decir, aquí pues literalmente el docente está acompañando de manera experimental a pues simplemente el enrollar una bobina con un imán y ese imán, digamos que es como que el complemento de la anterior, ¿no? Porque como habla de imanes, pues aquí también puedes hacer como tal un electroimán, ¿vale? Que es normalmente el concepto que se le da a esa parte de los imanes. Entonces, eh, pues eso te podría ayudar y sacar una práctica experimental sencilla, digo, con el simple hecho de que hagas que embobine y que el desembobinado, al tener un imán o un clavo, no sé, a lo mejor se me ocurre, y prenda un LED, a lo mejor, o al menos haga destellos en un LED, pueda resolver lo que viene siendo esa parte, ¿no? Y de esa manera pues estás dando a pauta lo que es un transformador, cosas de ese tipo, y pues tú ya sabrás de qué manera explicar esta parte. Es lo más sencillo y es lo que más te puede ayudar, o inclusive si aquí, por ejemplo, este libro te puede ayudar, pues a lo mejor en el libro puedes tener esa parte, o bien, ya en todo caso que no se pueda, pues tienes por lo tanto a lo mejor algunos simuladores que te pueden ayudar de Khan Academy, ¿vale? Entonces, esas son las actividades del segundo parcial y pues si te das cuenta están muy, muy, muy eh, completas en cuanto al número, pero el tiempo está complicado. Esa es la parte el papel que va a jugar el tiempo y aquí vienen todas las actividades, sus rúbricas, ¿vale? Finalmente, la energía pues tiene que tener un tercer parcial y durante ese tercer parcial, pues evidentemente evaluar algo, ¿no? Aquí es donde vemos la parte que en algún momento mencioné, es muchísima información o más bien, sí, es muchísima información y es poco tiempo el que queda, hay muchos días de asueto, hay muchas actividades navideñas, etcétera, etcétera. Entonces, pues a ver qué puede pasar de aquí. Supuestamente tenemos que haber llegado a las 12,
pero pues en el proceso quién sabe si desarrolles todos los demás, ¿no? Lo ideal es que sí, por eso se está planeando, pero bueno, si se puede llegar a aplicar, qué fenomenal. Si no se llega a aplicar, pues bueno, evidentemente es algo natural de las ausencias de actividades que de repente se tienen. Aquí viene, pues viene también esa parte donde están explicando, aquí si te das cuenta está mediante un video, le presentas lecturas, debates un poco, lo haces que reflexione, le preguntas, le haces preguntas, o más bien exploras con materiales sencillos los conceptos, o bien en este caso lo más sencillo que hay, ¿no? Siempre el frotamiento para demostrar esta progresión y pues que el alumno vea lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás desarrollando dentro del salón de clases eh, y bueno, en su momento pues haga todo lo que viene siendo la parte de una pequeña práctica. Recuerda que por el tiempo no podemos hacer una práctica acá, que tienes que medir esto, que utiliza un sensor, que utiliza una computadora, que esto, que aquello. No, yo creo que aquí lo ideal es que al menos entiendan el concepto, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del concepto de los famosos, la electrostática de los globos y toda esa parte, pues a lo mejor y nada más el globo y ya como tal, ¿no? O sea, ya con que demuestren esa parte, lo entiendan y ya en su momento en una simulación se les dé ese aspecto, pues la tecnología te puede ayudar mucho, ¿vale? Y más aún si pues, no llegaras a tener un laboratorio, yo creo que todavía te ayudaría más la tecnología con con lo que viene siendo la simulación. Entonces aquí ya está como tal, la siguiente progresión, la que también se hace en una semana, que vuelvo a repetir, este ya está casi saliendo de vacaciones esta progresión, y pues evidentemente esto es lo que se está pidiendo, ¿no? Después de ahí, pues viene siendo la última, todavía faltarían más progresiones. Estamos regresando de vacaciones y ya estamos teniendo otra progresión más. Posteriormente, la siguiente semana, otra progresión más. Y pues relativamente es el parcial más castigado, ¿no? Pero pues veremos a ver si funciona esta forma de planearlo. Aquí tenemos lo que es la guía de observación. Posteriormente a la guía, pues obviamente las participaciones de la energía eléctrica, corriente eléctrica, cómo se transfiere lo que viene siendo en un sistema de energía, cómo fluye la energía, los ciclos de la materia y entre lo que vienen siendo los sistemas del planeta, o sea, es decir, que la energía pues literalmente está no solamente en la materia, sino también en cuestiones propias de la forma en cómo está la materia. Y pues aquí inclusive ya empieza a ver el contexto de la tectónica, las placas tectónicas, ¿no? O sea, directamente las últimas dos progresiones está hablando de que la energía no solamente se ve en dimensiones pequeñas, sino también en dimensiones amplias, y pues está hablando de otros conceptos más claros, ¿no? Su participación en cada uno de esos conceptos, esperando que se pudieran llegar a tener. Y las actividades, o sea, aquí pues son cinco progresiones las pendientes, son lo mínimo que podemos pedir. Un reporte de la ley de la conservación de la carga, un pequeño a lo mejor circuito, algo por el estilo, o inclusive una maqueta, un modelo funcional que permita generar corriente eléctrica a partir del movimiento. Ahí como que se podrían complementar, arriba el reporte, abajo el circuito. El tercero, una infografía donde se vea lo que es la reacción química de la energía. El cuarto, un modelo físico o un collage o algo por el estilo, donde se hable sobre el flujo de la materia y cómo interviene en un sistema natural. Y el quinto y último, pues algo que se le conoce como el ciclo de Wilson, que es una parte donde habla o donde se relaciona lo que es las placas tectónicas, ¿no? Y con eso cerrar. Digo, son cinco actividades, es el parcial más... eh, qué más cuestiones de las vacaciones de diciembre tienen presentes, pero pues bueno, ahí tienen que sacar estrategias para generar esta parte y esto es lo que nosotros te estamos sugiriendo, estas actividades que igualmente tienen sus rúbricas y con eso pues ir terminando, ¿no? Si te das cuenta aquí la intención es de que el alumno modele, saque como que bosquejos gráficos y pues a lo mejor dentro de esos modelos entienda lo que son los conceptos, ¿no? De hecho, si das cuenta, al menos aquí hay un modelo funcional de la corriente eléctrica, un modelo o una maqueta de lo que es el flujo de la materia y un modelo interactivo sobre el ciclo de Wilson. Este es un poquito más digital, ¿vale? Este es un poquito más digital porque
Evidentemente aquí puede ponerle un poquito más de animación debido a que, o simplemente una maqueta, ¿no? Inclusive ahí está otra maqueta, si lo quisieras tomar, y pues a lo mejor evaluar en puras maquetas, que eso podría ayudar un poquito a la cuestión de las actividades para que eso quedara como tarea y a lo mejor, ¿sabes qué? Hoy terminamos esto, quiero tu reporte y tu circuito. ¿Sabes qué? Este sí lo podemos hacer en el salón de clases porque es una infografía, pero el modelo físico digital sobre el flujo de la materia y la interacción con un sistema natural, pues puede ser una maqueta y después otra maqueta y con eso terminar. Digo, a grandes rasgos, ¿no? Porque todavía falta el cuestionario, imagínate, todavía falta un cuestionario y pues relativamente ese cuestionario tiene que abarcar estas 5 progresiones. Entonces, sí es un reto. Ahí disculpen mucho los docentes de ciencias naturales y experimentales, pero pues se está haciendo lo que se puede y este es hasta cierto punto pues, lo único que podemos ofrecer como tal. Y aquí vienen sus rúbricas que ya había comentado, ¿vale? Y pues esta es la forma de evaluar de lo que es el tercer parcial, perdón, el tercer parcial, sí, el tercer parcial de la UAC de energía. En algún momento, a lo mejor posiblemente dicen, habrá un orden diferente de las progresiones, pues podría ser que a lo mejor cargues un poquito más una alternativa, aunque por la semana de inducción también quedaría muy peleado lo que es esa parte, a lo mejor que tú digas, pues yo voy a ver 6 progresiones en la primera, al adelante, 6 progresiones en la segunda, y pues de esa manera ya nada más me van a quedar 4 para el final, ¿no? Y porque la cuarta es la que más, la que menos tiempo tengo. Posiblemente podría ser una alternativa más, recorrer un poquito esa parte, pero el primer parcial te quedaría muy cerrado y evidentemente pues tendrías ahí detallitos que ir acomodando. Por eso nosotros por lo regular estamos como que si observas, estamos teniendo como una forma de secuenciar lo que es la planeación para que el primer parcial tenga pocas planeación, pocas o tal vez el mismo nivel de la segunda, el segundo que sea el mayor cargado y el tercero que se quede con las que queden, ¿no? Que relativamente cuando son 16 pues es difícil esa parte, pero bueno, es lo único que podemos aquí como tal sugerir, ¿vale? Entonces, esto es la planeación. Espero no haya problemas al respecto. Si en algún momento ustedes necesitan un apoyo, una asesoría o algo por el estilo que no se haya entendido, o después de esto como que quieran corroborar algo, adelante sin problema. Esto está tan bien estructurado que la verdad sí nos tardamos un buen en diseñar este tipo de planeaciones, pero pues al final de cuentas recuerden que es para el servicio de los docentes de educación media superior, ¿vale? Pues esta es la explicación. Esto ya creo que sería todo de mi parte. Eh, Aprovecho para invitarlos a que se sigan suscribiendo a lo que viene siendo este canal de servicios educativos con la firme intención de que pues todo lo que se dé, todo lo que se nombre, todo lo que se describa sea para desarrollar una mejor comprensión en aspectos pedagógicos en educación media superior. Recuerden que este canal está enfocado y sobre todo la empresa se diseña en base a las necesidades de la educación media superior. Es decir, nosotros no nos enfocamos en básica, nada más nos enfocamos en media superior y pues es donde más podemos ayudar. Y si se necesita hacer un curso para capacitar esta parte, para los maestros que son nuevos, todo lo que ustedes en algún momento necesiten, adelante, ¿no? También en algún momento nos han dicho que si nos dedicamos a dar servicio de capacitación a lo que es la preparación para el examen de los ICAM, no nos metemos mucho en eso porque si de por sí nuestra área de necesidad o nuestra área deportiva, perdón, es los docentes que están en servicio y que necesitan apoyo en recursos para la media superior, es muy amplio. La cuestión de hacer cursos de UCICAM sí se nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero pues apoyamos en lo que podemos, ya en su momento sí hemos apoyado a uno que otro, pero son contadas las veces que hacemos, ¿no? Nosotros nos dedicamos más a la cuestión pedagógica de educación media superior, porque sabemos perfectamente que los docentes de educación media superior, en su mayoría, somos docentes universitarios. Y como somos docentes con formación universitaria,
pues tenemos muchas carencias pedagógicas, pero pues para eso estamos, para ir apoyando, para que no se sientan solos, para que se les vaya apoyando, se les vaya ayudando en lo que se requiera y pues evidentemente ustedes sigan potenciando toda esa parte, ¿no? Recuerden que ya tenemos un lema muy claro, ¿no? Donde dice claramente que nosotros potenciamos lo que viene siendo la cuestión de la enseñanza, bueno, más bien, no, perdón, nosotros interactuamos contigo, de hecho aprovechamos para decirte que el canal cuál es, que viene siendo este, para que ahí lo vayas checando, Servicios Educativos YESEMS, y pues evidentemente simplificamos tu trabajo, potenciamos tu enseñanza, ¿no? Aquí es donde vamos a estar publicando toda esta parte y si requieres más información, adelante sin problema, ahí estamos para servirle a cada uno de ustedes. Esto es todo por hoy. Tenemos más videos que realizar porque vamos a tratar de explicar todas las planeaciones. Esperemos nos dé tiempo. Si no nos da tiempo, pues al menos las más relevantes y más, dirían por ahí, las más populares, ¿no? Todavía nos falta explicar las de formación socioemocional, que ese sí es un reto, a pesar de que es el menor tiempo de las planeaciones, es un reto porque la forma de evaluarlas es muy, muy complicado debido a que tiene mucha formación integral. Hay que decir que habla de todo un poco. Y al hablar de todo un poco, pues obviamente la forma de evaluar, ahí hasta inclusive en algún momento creo yo que lo mejor es como un checklist, ¿no? Este lo cumplió, este no lo cumplió, es algo así se me ocurre porque estábamos haciendo la de práctica y colaboración ciudadana y nos encontramos con ese detallito, que son, tal vez no son muchas progresiones las que estamos tomando en cuenta, porque también estamos estructurando a una manera propia y estandarizando la cuestión de formación socioemocional, pero cuando es el proceso de evaluación, pues lo que estamos haciendo es tratar de evaluar más por la práctica, ¿no? Por el aprendizaje, el famoso, la metodología activa llamada aprendizaje en el servicio. Ahí no hay exámenes, ahí estamos tratando de que sea un poquito más práctico todo. Entonces, bueno, relativamente es eso. Creo que poco a poco vamos a ir checando y si llegan a tener alguna duda, ya no duden en cualquiera de nuestros contactos, pues ahí estar al pendiente. Recuerden que estamos tratando de estarnos involucrando en todos los medios de redes sociales. El más común que nos van a encontrar siempre es en WhatsApp y Facebook, pero pues bueno, ya estamos también teniendo un poquito de actividad en la cuestión del YouTube y a lo mejor tal vez un poquito en TikTok, pero es un poquito más difícil porque los tiempos para describir algo como esto, pues por más que quieras reducirlo, ven ustedes cómo trato de hablar un poquito rápido y fluido para que no quede tan prolongado la cuestión de la explicación, pero es complicado y pues bueno, estamos haciendo todo lo posible por entenderlo. De todas formas, ahí estamos al pendiente, ya saben nuestros medios de contacto y pues estamos ahí apoyándoles en su trabajo y para que ustedes se dediquen a enseñar y nosotros pues, simple y sencillamente seamos copartícipes en tu práctica educativa, ¿vale? Que tengan, en cuanto vean este video, pues bueno, obviamente que disfrútenlo, páusenlo las veces que sean necesarios y si algo a pesar de las pausas no quede claro, pues adelante, ¿no? Contáctenos y pues compartan para que esta información llegue a más, porque somos muchos los docentes de educación media superior que a veces nos dejan un poquito solos en cuestiones de conocimiento pedagógico, pero pues siempre tratamos de que esta empresa formalizada ya como tal trate de ayudarles a desarrollar este proceso, ¿vale? Nos vemos en otro video.